Pero lo importante de este desafío es hacerlo a través de la música. Y pensar a través de la música es formando coros en escuelas públicas que están en situación vulnerable. Cómo las decisiones nos han marcado la vida. Y somos personas muy espirituales, somos personas de mucha fe. Sabemos que Dios tiene los tiempos correctos y las personas correctas. Bienvenidos a Expansión Creativa, el podcast. Descubre las claves para tu autodescubrimiento y transformación. Desbloquea tu potencial explorando nuevas perspectivas y estrategias para tu desarrollo personal. Crece en todas las áreas de tu vida. Comenzamos. Amigos de Expansión Creativa, el podcast, es un gusto saludarles de nueva cuenta y bueno, saber que nos están siguiendo a través de todas nuestras redes sociales. Obviamente estamos en YouTube. Que pónganle like, síganos, compartan. Esto no saben cómo nos ayuda a seguir creciendo como ya se está logrando. Y bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles el día de hoy a dos seres humanos que yo admiro tremendamente, que además tengo ¿cómo le podemos decir? El gusto, el placer, la felicidad de tener una amistad con ellos, que aunque no tiene mucho tiempo, créanme que hemos compartido cosas tan maravillosas que quiero que ustedes también las conozcan. No todas, pero seguramente varias les van a hacer clic, así como me lo han hecho. Son seres humanos que sí han sido parte importante de mi cambio y que hoy por hoy, pues justo he logrado cosas gracias a sus consejos, a escuchar y a su ejemplo. Bueno, no les digo más. Está con nosotros Luis Josué Soto Campos, creador y productor con amplia experiencia en dirección de coros y orquestas, compositor en pedagogía musical y actualmente, bueno, recién egresado del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación como doctor en educación. Bienvenido. Hola Magali, Josué. ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto también para mí y obviamente también tenemos para aquí una preciosa y gran amiga, Mónica Ruiz Moreno, soprano y bueno, actualmente maestra de pedagogía y formadora de coros. Los dos han hecho cosas maravillosas que no cualquiera ha logrado, déjenme decirles, porque ellos son creadores de proyectos de impacto social para la construcción de paz. Y bueno, van a ir conociendo un poquito nada más, porque creo que en una hora que nos va a faltar tiempo. Mínimo unas 5 horas para el comienzo, ¿no? Así es que bienvenida, amiga. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Maggie. Sabes que es un gusto siempre verte y estar aquí con tu hermosa audiencia. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darse el tiempo también y por venir a compartir cosas que seguramente les van a hacer clic, como ya lo dije, a muchas personas que en este momento nos están viendo. Y bueno, para iniciar, quiero comentarles un poquito de cómo es que nos conocimos, porque se vale, ¿no? He tenido el gusto, gracias a un gran amigo que por ahí, espero que esté viendo este podcast en este momento, Toñito, precioso, que bueno, yo a él también lo conozco desde hace ya bastantes años, más de 20. O sea, yo tenía como 5, pues, para que me entiendan. Y, ay, me fue su apellido. Rodríguez. Antonio Rodríguez. Toñito, Antonio Rodríguez, yo lo conocí formando parte de un grupo, bueno, era un dueto, así se menciona. Ensamble acústico. Sí, Ensamble acústico se llamaba, y de ahí pues ya tomó las riendas de su trabajo, de sus dones, de sus talentos, y hoy por hoy, bueno, pues ahí sigue, ¿no? Entonces, gracias a él, un día me invita a un concierto, me dice, amiga, por favor, tienes que venir a ese concierto. Tenía bastante tiempo que no teníamos contacto y dije, pues si me está mandando esa invitación, me estoy insistiendo, es porque es muy importante seguramente. Y es ahí que conozco a Luis Josué, a Moni, en un concierto que es precisamente uno de sus grandes proyectos, que es Escenas sonoras. Escenas sonoras.
Fue el primero más o menos en diciembre, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí. Y de ahí dije, wow, tengo que conocerlos. Qué barbaridad. Ahí se han hecho grandes cosas y bueno, van a ir conociendo más. Mejor, cuéntenme, por favor, de entrada, pues no les voy a preguntar cómo es que inician porque no acabaríamos, ¿verdad? Sí, Creo no. que cada uno ya traía su propósito de vida listísimo, ya los dos se habían encontrado en diferentes partes de su vida, habían hecho esos enlaces muy sublimes al conocerse como amigos. Conozco un poquito de esa historia, estudiaron en la misma institución, en el Conservatorio de la Rosa, si no mal recuerdo, ¿verdad? Y ya de ahí, por azares del destino, cada quien toma sus rumbos. Luis Josué, te vas a trabajar, a vivir a Nayarit, ¿verdad? Nayarit, sí. Y de ahí empiezas a hacer ya tu vida profesional. Y bueno, se van dando cosas maravillosas. ¿Fundaste también por ahí? Tuve oportunidad de fundar la Escuela Superior de Música Ajá. del Estado, que ahora es una institución bastante sólida, Uh-huh. y la Orquesta de Cámara de Nayarit. Wow. Que Ay, por nada cierto, más. en esa época ya nos habíamos visto, ya había existido el click. Ya había click Ya, en el ya había conservatorio, click. ¿verdad? Sí, Ajá. antes de que él se fuera, pero bueno, pues yo una niña pequé. Ajá. Hace poquito. Una bebé. Hace poquito, como dice Maggie. Y la verdad es que emocionada y también sorprendida de que él se haya fijado en mí, me quedé en shock. Entonces, él siempre me decía, es que nunca me diste una señal, pues yo me fui Uh-huh. sin regresar. Dije, pues es que yo creí que ibas a regresar. Entonces, en esas suposiciones, ahí se pierde un poquito. Él se va, hace su vida profesional. Y recuerdo que en esa época, yo tenía muchos compañeros de canto y ellos los invitaba a cantar con la orquesta. Y decía, ¿por qué a mí no me invita? ¿Por qué a mí no? Y hasta ahora que de repente recordamos y platicamos, decía, es que si yo te invitaba, yo sabía que iba a desmoronarme. Bien lindo, ¿no? Santo. Dice, y además, quiero decirlo con mucha franqueza, que él siempre fue muy respetuoso y muy cuidadoso porque él sabía que yo ya tenía novio. En ese tiempo. En ese tiempo, ¿no? Ajá. Entonces dijo, yo ahí ya no quiero tocar la puerta, ¿no? Porque Ajá. yo sabía que tú estabas muy enamorada de tu novio en aquella época. Y yo también empecé con un compromiso, entonces ya se dispersó más y se alejó más la posibilidad, ¿no? Ajá. Pero ya después que él tiene sus experiencias profesionales, sus experiencias personales, yo también. De alguna manera Dios nos da otra vez esa oportunidad de volver a estar juntos. ¡Híjole! De trabajar juntos y de darnos cuenta con los comentarios ya de cierto acercamiento desde el punto de vista laboral, ¿no? Como compañeros de trabajo, que tanto él como yo ya estábamos separados, ¿no? De nuestras parejas. Uh-huh, uh-huh. Y entonces viene la... Oye, pero la qué incógnita. bonito, ¿no? Porque es una historia de amor que como pocas. Bien bonita. ¿No? Y fíjate que hemos llegado a la conclusión con respecto a lo que nos decías hace ratito, cómo las decisiones nos han marcado la vida. Y somos personas muy, muy espirituales, somos personas de mucha fe. Sabemos que Dios tiene los tiempos correctos y las personas correctas. Y creo que Dios nos necesitaba juntos para emprender estas misiones, porque ya nosotros lo vemos como misiones. Formar estos coros, estas orquestas con una razón social de construcción de paz, cada vez nos hace más fuertes como pareja, porque estamos convencidos de que Dios nos necesitaba juntos para empezar ese camino.
Exactamente. Yo también estoy segura porque, digo, los dos tuvieron sus historias por separado, no fueron fáciles ninguna de las dos historias, pero aprendizajes los tuvieron, creo, ¿no? Y bastante interesantes, ¿no? Por no decir fuertes. Los dos forjaron también pues un camino, pero además tuvieron frutos con sus anteriores relaciones, hijos que hoy por hoy pues ya son grandes, que ya han logrado también cosas y que finalmente han visto ese ejemplo, ¿no? De cada uno de ustedes. Pero una vez que empieza los hilos del destino a unirse de nuevo, ¿hace cuánto tiempo fue? Porque realmente pues ya como lo dices tú, Moni, ya estaban separados cada uno, ya cada uno había emprendido algo diferente y de pronto, ¡pum!, se vuelven a reencontrar. ¿Cómo es esa parte? A ver, díganmela, por favor. Cuéntenmela de nuevo. Amor, te deseo. Sí, a ver. Pues mira, emprendimos un proyecto para la formación de coros monumentales para la paz, para la construcción de paz. Y hablar de la construcción de paz es una tarea muy importante para el mundo y muy importante para México. Pero lo importante de este desafío es hacerlo a través de la música. Y pensar a través de la música es formando coros en escuelas públicas que están en situación vulnerable. Es decir, donde hay situaciones de violencia muy importantes. Entonces hicimos una tarea, un diseño, primero un programa piloto a finales de 2012. Nos aprobaron el proyecto piloto y en el 2013 ya emprendimos la formación de un coro de 1000 voces y 160 guitarras. Nada más. En ese entonces, pues para mí era bien importante el tener una persona con suficiente formación académica, talento, compromiso, es decir, con una gran serie de talentos y de cualidades. Entonces pensé en invitar a Moni. Casualmente. Pues cumplías con todos los requisitos, cumplía con todos los requisitos. Te quiero decir, y me gustaría separar la parte de atracción y enfocarnos a la parte profesional, porque definitivamente ella es una de las cantantes más importantes que tiene el país, obviamente de la región, con una gran voz. Y para mí era muy importante que los niños tuviesen una guía muy sólida, académica y técnicamente, en la formación de las voces. Entonces yo le propuse a ella que si se quería integrar al proyecto, y ella me dijo, pero pues es que yo no formo coros, yo formo voces. Le dije, justo es lo que necesitamos, formar voces. Pero otro gran capítulo es el compromiso social, porque no todos los formadores de voces tienen una visión social como para entenderlo, como para una misión. Exacto. Es decir, piensan que van a trabajar con alumnos de conservatorio y con una malla curricular o con un mapa curricular que esté estrictamente en los cánones de la academia. Pero aquí no se trataba solo de eso, se trataba de priorizar la urgencia de atender a niños en situación vulnerable y sensibilizarlos y formarlos a través de la música para trabajar con 4 ejes. Cuando hablamos de construcción de paz dices, bueno, pero ¿cómo haces eso, no? Estamos en uno de los grandes paradigmas que tiene que ver con la prevención de la violencia. Hay estudios de psicólogos muy respetados que hablan, por ejemplo, de la pulsión a la violencia que todo el mundo tiene, pero también de la pulsión a la creatividad. Cuando tú enfocas toda esta energía hacia la pulsión a la creatividad, se disminuye o incluso se anula la pulsión a la violencia. Y a partir de ahí es que empezamos a desarrollar una metodología que tiene que ver con la construcción de paz desde adentro, desde el ser humano, y como herramienta, como instrumento, la música. Entonces la música te da, además de lo que tiene que ver con la combinación de sonidos, etcétera, te da la posibilidad de cantar texto. Y cuando hablas del texto, entonces eliges justamente contenidos y en los contenidos trabajas valores. Sí. Y esa es la parte que empezó a funcionar muy bien. Pero no era suficiente.
necesitábamos, además de eso, darles acompañamiento psicológico a los niños. Entonces integramos un modelo, una estrategia y un equipo muy calificado como para hacer este programa piloto, y empezamos a trabajar con 1,000 niños. Entonces, bueno, pues yo la invité, ella aceptó el desafío. Al principio lo dudó un poquito, pero una vez que empezó a tener esta conexión con los niños y a dimensionar la gran necesidad que en ese entonces había y que ahora se ha multiplicado, pues para mí fue una de las grandes fortunas el poder contar con su voluntad, con su colaboración y poder hacer un equipo de trabajo muy sólido. Sí. Y me dio mucho gusto ver que empezó a resultar, es decir, que los niños empezaron a cantar como ella. Entonces, pues eso es maravilloso cuando empiezas a ver que las voces empiezan a tener un buen manejo de la técnica, empiezan a ser afinadas, empiezan a ser mucho más sensibles. Y cuando ella empezó a tener esta conexión con los niños en el entorno de su desarrollo integral como seres humanos, haces un clic maravilloso. Yo hasta ahí dejaría como la parte de la introducción, porque así empezó este proyecto. ¿Eso hace cuánto tiempo fue? Fue en 2013. 2013. Pero fíjate que hay un dato bien bonito, que él se va por el camino de profesional. ¿Cuál debe de ser? Pero yo te voy a decir que al mismo tiempo fue surgiendo esta hermosa relación, porque trabajamos mucho tiempo como profesionistas en nuestro campo, sin siquiera acercarnos o atrevernos, o él atreverse a decirme algo. O sea, sabemos que hace años hubo un acercamiento y no se dio. Pero fue hasta después, cuando algo mágico empezó a pasar. Dice él, estaba muy contento de que todo funcionaba, pero había algo, fíjate, que los niños percibían, que nosotros no nos llegamos a dar cuenta hasta después, porque llegaba un momento en que los niños, por ejemplo, las niñas me decían, es que tú eres como mi mamá. Y a él le decían, es que tú eres como mi papá. Entonces los niños nos empezaron a ver como esa figura materna y paterna. Y yo decía, bueno, híjole, ¿qué está pasando aquí? O sea, y después después de trabajar juntos, pues, ¿qué será? Como unos 5 años, sí, más o menos. Entonces se da otra vez el clic. Y me acuerdo que una vez me dice, mira, si llegamos al evento y todavía no está todo listo, íbamos a tener un evento acá en el centro, dice, si no está todo listo, te invito a un café. Dije, bueno, va. Total que no estaba todo listo y nunca me invitó al café. Y después... Pero ya no se lo debes, ¿verdad? Pero ya no, porque yo después de unos días le dije, oye, ¿tú quedaste de invitarme a un café? Te cobraste. Sí, le dije. Ahí, entonces, ¡pum! Ahí fue donde... Ok. A ver, me dice, espérate. Si es que tú me dijiste que si no estaban las cosas listas, pues sí, vamos a ir a tomar un café ahí al centro. Y ahí empezó a darse como el acercamiento. ¿Miedo o precaución? Josué. Y entonces, obviamente, los niños, te digo, a partir... cuando esto sucede, ya nos veían con esa figura. Pero entonces empieza a haber este acercamiento entre él y yo. Nos ven más juntos los niños y empiezan los niños, ya sabes, ¿no? ¿Y ustedes son esposos? ¿Y ustedes? No, no somos esposos. Y bueno, pero es que... y cuidando nosotros también que esa parte no se malinterpretara, porque pues sabemos que entre los seres humanos pues llegan a pensar hasta lo que no, ¿verdad? Pero nosotros tan tranquilos como... Ustedes en su papel claro, de trabajo, como nuestra figura, ¿no? De trabajo. Y cuando empezamos a atender a los niños que llegaron de Zamora, de Mamá Rosa,
ahí fue una prueba muy, muy contundente. ¿Por qué? Ay, Maggie, porque la primera vez que nosotros acudimos al centro, Un albergue. al Aquí albergue en donde Morelia. fueron los niños de Mamá Rosa ya Trasladados albergados, ya trasladados. Esa primera vez no se me olvida que llegamos y lo primero que hicimos fue impedir un suicidio. Un niño, uno de los niños, Wow. estaba dispuesto a tirarse de la azotea. ¿Y cómo fue ese impedimento? Ese fue, ¿Cómo fue? Bueno, yo ya estaba dentro en el salón Sí, trabajando. a mí me tocó como Tú esa llegaste experiencia. después de mí. Yo ya estaba dentro con los niños, muy agresivos, muy, muy agresivos. Fue un reto bien, bien duro. Y cuando él entra al salón, lo veo todo impactado. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, ahorita te platico. Terminé la sesión con los niños y me dice, acabo de impedir un suicidio. Él lo vivió. ¿Cómo fue? A ver, brevemente Fíjate cuéntame que- cómo fue. Bien. Y es que lejos de verlo de otra manera, es como saber el impacto justamente que está teniendo el trabajo que están haciendo. Ajá. Te quiero comentar que yo había tenido oportunidad de trabajar con Mamá Rosa en Zamora, Ok. porque a ella le gustaba mucho la música y trabajaba con orquestas, con niños. Entonces tuve un primer acercamiento con algunos de ellos y formamos una parte de coro, de orquesta. Y eso para mí fue muy impactante, pues ver la naturaleza y las condiciones de estos niños que ella pues recogía de la calle, pero tenía una diversidad desde niños, jóvenes y adultos muy fuerte. No quisiera dar como los detalles. No pero los bueno. des, no es necesario. Teniendo ese antecedente, cuando llegamos al albergue, ella estaba justamente trabajando con el grupo, entonces había los custodios o los guardias que estaban tratando de abordar a un niño que se iba a tirar de la azotea para suicidarse. Entonces, pues obviamente los guardias no tienen una formación psicológica ni pedagógica y tampoco tienen una formación humanista, son digamos, mucho más radicales en el trato humano, porque pues su tarea es punitiva, ¿no? Es de trabajar con la fuerza. Entonces yo les dije que me permitieran platicar con el, pues no estaba tan niño, era un joven realmente. Y no lo podían controlar, entonces me dijeron pues que estaba bien, que yo platicara con él. Y empecé a platicar con él y él empezó a sentir como un contacto distinto, un trato distinto. Y yo le empecé a hablar de la música, porque me decía, ¿tú quién eres y qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Etcétera. Y le dije, bueno, es que queremos hacer una orquesta, queremos hacer un coro, ¿te gusta la música? Y por fortuna le gustaba la música. Y dice, sí me gusta la música. Y entonces ese fue el canal. A partir de ese canal, yo lo convencí de que bajara para que viera al grupo y que viera a sus compañeros trabajar. Nunca le planteé, no te suicides, no te avientes, sino fue, oye, mira, estamos haciendo esto, ¿quieres acercarte? Hay un propósito. ¿Quieres ver cómo están trabajando? A lo mejor te gusta, etcétera. Pero pues te tienes que bajar, ¿no? Y sí, lo logré, pero para mí fue impactante. Y de ahí me gustaría trasladarnos a una escena hermosísima, hermosísima. Por favor. Con los mismos niños de Mamá Rosa. Cuando salíamos a conciertos, siempre enviaban policías o custodios para que no se escaparan los niños, porque los niños se les escapaban todos los días. Nadie quería estar. Ninguno quería estar ahí. Entonces tenían que ir a por ellos y traerlos y regresarlos, etc. Un referente muy importante para nosotros de cómo sí funciona la música es que después de un año que empezamos a trabajar con ellos, ya no era necesario que los acompañaran los policías en las giras, solo los psicólogos, pero ya no era necesario. Con la psicóloga era suficiente. Y era una.
Y esa relación con los niños, porque además quiero decir que era muy, muy tierno, que las niñas y algunos niños se le acercaban a ella después de un tiempo y le decían, yo quiero que tú seas mi mamá. Pero era en serio, no era, yo te veo como mi mamá. Sí, Era, sí. adóptame. Adóptame. Era Era en adóptame. serio, era en serio. Wow. Era adóptame. Y una ocasión recuerdo que estaban en pues creo que era una posada o algo así. Ay, sí, navideña. ahí en su albergue. Fue una escena muy hermosa. Cuando nosotros llegamos, bueno, veíamos de lo lejos que había un verdadero caos, porque había autoridades y los niños estaban como muy inquietos, muy dispersos. Muy inquietos, sí. Pero en cuanto nosotros llegamos, esa escena no se me olvida. Imagínate que todas las moléculas de una escena del universo se integran, están todas desintegradas, llegamos, se integraron y fueron con nosotros a abrazarnos. A recibirnos. A recibirnos. Wow. Y eso fue ¡Qué una emoción! sensación muy hermosa, de verdad, muy hermosa, muy hermosa. Porque a partir de ahí la convivencia se dio, fue posible. Oiga, vamos a hacer la piñata, vamos a hacer y todo en orden, en armonía, con una gran voluntad de los niños. Entonces, por supuesto que son escenas inolvidables. Sí. No quiero llorar, estoy aguantando. Pero esto es parte del propósito de vida que ustedes tienen. Así. Y independientemente de que sean pareja, es cada uno por su lado, lo volvemos a decir, han hecho cosas extraordinarias. Y ya una vez que se unen, pienso que los planes de Dios son perfectos, Así ¿verdad, es. amiga? Así es, Y esta parte de el poder formar voces y dar amor a tantos niños, que eso es lo que necesita el mundo, amor, para poder formar 3,000 voces, 3,000 voces, o sea, empezaron con 1,000, después se fueron con 3,000 y 500 guitarras acompañando. Así es. Wow, o sea, el poder lograr esa disciplina, ese orden, solamente puede ser a través del amor. Así es. Y la música. Y la música. Y la música es amor. Es que, ¿sabes qué? La música te lleva a la otra dimensión, que es la que está más cercana a la dimensión espiritual. Sí. Eso es bien importante. Y ahí justamente sí me gustaría que nos platicaras, que nos compartes un poquito, Josué, una parte de tu vida que, bueno, yo la verdad es que no voy a comentar mucho, quiero que él, y lo que tú desees compartir, obviamente, eres libre de compartir hasta donde tú elijas, pero básicamente porque a mí me sembró algo cuando yo te escuché en alguna ocasión, cuando me compartiste, cuando tu amiga me compartiste momentos en la pandemia, Sí. que sucedió literal, te fuiste al otro mundo, ¿no? Sí. Y fue un tiempo tan complicado en esta tierra para Mónica, por ejemplo, que estuviste pendiente, que estuviste literalmente echándole airecito para que no te vayas, no te vayas. Sí, Quédate, por favor. Tuve que aprender de enfermería. Ajá. Con la tutoría de la doctora, ¿no? Porque en ese momento porque no había otra nadie, manera. o sea, nadie podía ir a cuidar a nadie, no, cada quien Así estaba es. ocupado en los hospitales. Y como o con yo sus fui la seres paciente queridos. cero Ajá. de nuestro círculo, Ujú. pues a mí ya me tocaba como, bueno, a ti ya te dio, nada más cuidado de no recaer, pero tú estás como inmune, ¿no? En estos Ujú. momentos. Y entonces Luis Josué cae en cama, cae. llegas a un momento tan, pues ahora sí que llegas hasta el último momento, literal. Así es. Sí, un momento muy, muy crítico. Fíjate que no lo dimensionas hasta que ya estás ahí. Entonces, pues me contagié. Yo lo sentí como un problema, pues estar enfermo de la garganta y con alguna infección, etcétera. Pero este virus es un virus
en su momento ya no lo es por el tema de las vacunas, pero finales de 2019 y 2020, cuando no existían las vacunas y tampoco existían los protocolos de cómo hacerle frente en el terreno de la medicina, pues después de que me dio, pasaron 2 días. En el tercer día yo ya no podía levantarme. O sea, ya sentía que los pulmones no estaban respondiendo. Y fue que yo le pedí, oye, pues ayúdame. Apóyame, por favor. De favor, ya no te retires porque ya no se puede. También le comenté a mi hijo, Pepe el mayor, pues cuál era la situación y pues se integró al equipo de, vamos a decir, al equipo de rescate, ¿no? Sí, el equipo de rescate. Ahí en ese entonces yo busqué vía telefónica un médico muy, muy calificado, un infectólogo, me dio el primer tratamiento, no funcionó porque aumentaban los síntomas y empezó a ser necesario el oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces me sorprendió mucho que él, siendo un médico tan reconocido, con tanta experiencia en el tema de justo de las pandemias, de la epidemiología, de las infecciones virales, etcétera, me mandó un mensaje y me dice, tienes esta alternativa, el dióxido de cloro es tu única alternativa. Me sorprendió que él me lo dijera siendo un especialista. Si no era un medicamento. Y habiendo tanta polémica. Porque pues no sabías si confiar o no. Pero no solo eso, me dijo, te paso el dato de quién te puede surtir. Porque bueno, hay gente que produce dióxido y no es muy confiable. Entonces, eso me sorprendió y no tomé la decisión de inmediato, esperé un poco. Pero cada día que pasaba era bajar te voy a narrar bajar 2 días que fueron muy trágicos y que son justamente el viaje al otro al más mundo. allá. Sí. No sé para quienes hayan tenido la oportunidad o no de ver o de vivir esas cosas, pero yo cuento lo que yo viví. Hay un momento en el que tienes tanta fiebre y que entras como a un estado de sopor. Quiere decir que estás como entre el sueño y estás como entre dormido y no dormido, pero estás un poco más dormido, con fiebre. Entonces la fiebre pues sí te puede producir alucinaciones o te puede producir pues alguna percepción de la realidad de manera distinta, ¿no? Pero en ese momento en el que yo andaba que sobre 39, 38, 40 de fiebre continua y con medicamentos y con antibióticos. Con oxígeno. Bueno, así quisiera poner un paréntesis. No sabía para qué era más doloroso para mí. Sí, que me inyectaran, porque todos los días me iban a inyectar. O voltearme. Porque para inyectarme, pues yo tenía que girar. Pero al girar no toleraba el dolor de los pulmones porque la tos se hacía exponencial, o sea, era toser y toser y toser y toser, de tal manera que sientes que se te va a romper el pulmón y que se te va a romper la garganta. Pero también la inyección me dolía, pero entonces no sabía si era más fuerte la inyección o voltearme, porque no aguantaba el dolor de los pulmones y luego regresar a la posición. Porque incluso no podía ni lavarme los dientes acostado. Así no tenía fuerza. Ni el movimiento. Ese movimiento no lo podía hacer. Entonces era estar como jalando mucho aire. Para esto quiero poner el antecedente de que los indicadores, por ejemplo, de oxigenación, es que si tú bajas de 90 ya te tienes que preocupar. Yo llegué a tener picos de 44 en la oxigenación, que es estarte muriendo, ¿no? O tener algún problema en el cerebro, etc. Otro de los datos que me mandó el doctor fue: no te vayas a internar por nada, porque ahí te vas a morir. Y tus familiares ni te van a poder ver. O sea, era tan crítica la situación de que efectivamente no había camas en los hospitales. Si tú llegabas con una oxigenación de 60, te intubaban si es que había los aparatos para, o sea, desocupados, ¿no? Para poderlo hacer.
Ya con picos de 44, pues era obvio que iba a llegar a eso. Entonces, estando en esos 2 días, pues yo le decía a Moni, fíjate que yo no vi ni demonios, ni diablos, ni nada de eso. Lo que yo vi en ese viaje de 2 días fue mucha gente sufriendo, pero como si estuviéramos en un campo de concentración, sufriendo. Y entonces yo estaba como espiritualmente como una pelotita de ping pong pasando Para de un allá y lado para de acá. para otro y no poderme salir de ahí. Entonces yo recuerdo que me quejaba y alcanzaba a decirle, ella porque me decía que te amo, mi amor, o sea, ¿qué puedo hacerte? ¿Por qué te quejas? Y yo le decía, es que no soy yo el que se queja, son ellos los que se quejan a través de mí. Así fue como ese proceso. Y en ese ínter le dije, ¿sabes qué? Si hay que pedir el dióxido, vamos a intentar como esa vía. Algo que me sorprendió y dices, pues definitivamente ahí están las señales, porque pues no es algo que se dé, digamos, de manera normal. La persona que nos hizo favor de llevarnos el dióxido a la casa es Noel Traynor, que es actualmente el que maneja este centro educativo que se llama Notion y que es un centro pues de muy alto nivel aquí en Morelia. Pero recuerdo que le llamé y le conté la historia y dijo, no te preocupes, yo te lo llevo. Entonces eso no se da así como de manera normal, ¿no? Imagínate que pues no sé, que el director de financiera o de HSBC o el de alguna empresa fuerte te lleve a tu casa. Entonces, eso fue algo que te llamó la atención. Sí, por supuesto. Después, obviamente. Pero es que aquí viene, si eso no hubiera sucedido, pues alguien hubiera tenido que ir por el dióxido y esas horas hubiesen sido eran cruciales, determinantes. Entonces ya cuando llegó, pues sí me lo tomé, hice como todo este protocolo, que además fue un protocolo intenso, y quiero decir que ya estuvo como, pues sin dormir, día y noche, y día y noche. Entonces, pues sí es una experiencia muy, 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 muy fuerte. Pero hay algo bien importante, no sé si a ti se te haya olvidado, pero cuando nos dice el doctor, es la única alternativa de contacto con esta persona para que te lleve el dióxido. Nos llevó el dióxido y todavía yo le pregunté, amor, ¿estás seguro? ¿De verdad lo vas a administrar? Porque también me dijo, y lo tienes que tomar tú también, que estás muy en contacto y aunque estés inmune, hay que protegerte. Y él, los mensajes, porque no podía hablar, entonces todo era mensajitos. Y me dice, y me dice, lo quiero decir, lo quiero compartir porque para mí fue muy determinante, como él me lo dijo. Y me dice, quiero que lo hagas. Y vamos a dejárselo a Dios. Porque pase lo que pase, que Él haga su voluntad y pase lo que pase, yo quiero estar contigo. No me vayas a llevar al hospital. Así que dame eso y que sea lo que Dios quiera. Ay, Maggie, en ese momento dije yo, que sea lo que Dios quiera. Hice mi oración. Señor, sabemos que estás aquí con nosotros. Una prueba muy difícil, pero tú nos vas a sacar. Porque estamos colgados de tu mano. Y así como va. Se lo preparé y lo empezó a tomar. Y era cada 15 minutos. La dosis era cada 15 minutos. Y ya, amor, me decía, ya no puedo. Le dije, pero lo tienes que tomar. ¿Ya empezamos? Vamos.
Entonces vino como una especie de desintoxicación. Ujú. Mucha gente lo asume y lo dice, bueno, pues es que si tanta agua tomaban, pues claro que se va. Pero no solamente la parte de sacarlo, ¿no? A través de la orina o no, fue algo más impactante que yo en ese momento ni quise tomar evidencia de todo lo que tuvo que sacar su cuerpo, porque hubiese sido como muy grotesco, ¿no? Pero mucha gente, no sé si lo haya vivido, pero nosotros sí lo vivimos así. Entonces fue una desintoxicación así como bomba. Y a partir de entonces empezó a bajar la fiebre. Ese fue el primer elemento que empezó a regularse. Porque déjame decirte que él con oxígeno estaba entre 65 y 70 de oxigenación. Cuando a él se le retiraba el oxígeno, porque la doctora me decía, tenemos que obligar al pulmón a que trabaje. Ujú. Y la única manera es poniéndolo a trabajar. Entonces, le va a quitar el oxígeno media hora. Ujú. Y lo va a estar monitoreando. Y aquí voy a estar conectada con usted y me va a decir qué tanto baja, qué tanto sube. Entonces, cuando en esa media hora que él no tenía el oxígeno, No, me imagino. no, yo estaba, amiga, con el Jesús en la boca. O sea, yo decía, no, doctora, ¿se lo pongo? No. Tiene que dejar que el pulmón responda. Y hay que hacerlo trabajar. Porque si lo acostumbramos a Al siempre oxígeno, el sí. oxígeno, Ya. el pulmón ya no va a responder. Entonces yo le decía, doctora, y te hablo de que le quitaba el oxígeno y a los 2 minutos bajaba de 65, bajaba 64, 63, 60, 59, 55, como que se mantenía. Y ahí es donde venían los picos de 44, 52, 55, 56, 44. Entonces yo estaba así, doctora, dígame, ¿se lo pongo? No. Quiere decir que está respondiendo. Ujú. Esos picos de que se levanta Ujú. es que está respondiendo. Cuando los picos van hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, ahí sí. Ay, me decía, confía en mí, confía. Está bien, doctora, está bien. Así Guau. eran esos 30 minutos. Cuando yo le empezaba a poner otra vez el oxígeno, otra vez se estabilizaba. 65, 70. Y me decía la doctora, esa es una buena señal. Pero eso empezó a suceder después de la toma del dióxido, Ujú. no antes. Wow. Entonces, imagínate. Esta experiencia tan difícil para los dos, que bueno, yo recuerdo, Luis José, que me comentabas que hay un momento en el que puedes tomar una decisión, ¿no? Cuéntame un poquito, brevemente esto. Sí, justo en la crisis más aguda, en donde pues yo sentía el contacto con mucha gente sufriendo, llega un momento que te sientes tan cansado y tan débil que sientes como la posibilidad de elegir entre seguir y no seguir. Ujú. Pero viene una parte de conciencia muy interesante ahí, porque empiezas como que a valorar que si te dejas ir, porque es nada más que digas, sí, me quiero ir y te vas. Y sientes que así, Te despegas. sí, te despegas y tienes como esa libertad, ¿no? De esa posibilidad de ir. Pero por supuesto que vienen estas preguntas, bueno, ¿y si me voy? ¿Qué voy a dejar? ¿Qué va a pasar aquí? Sí, o sea, ¿qué va a pasar con Moni? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con la familia? Como que dices, híjole,
pues sí, ya como que ya es mucho sufrimiento, pero a ver, valóralo. Y la otra es, o eliges regresar. Y entonces cuando viene esta posibilidad de elegir regresar, también viene acompañada de, vas a tener que regresar desde donde estás, o sea, desde abajo, en el terreno de la salud y en el terreno de volver a construir todo, porque para ese entonces, pues, quedamos súper endeudados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo digo, no, sí, elijo regresar. Y junto con eso vienen como una serie de mensajes que uno podría interpretar. Bueno, ¿cómo te llegan los mensajes? Pues es como cuando piensas una idea, ¿no? Viene una idea a ti, ese es un mensaje. Sí. Cuando llegan esas ideas que no son habituales, esos son mensajes. Así los interpreto yo. Entonces sí, pero eso viene acompañado de, si tú regresas, todo lo que tienes que emprender, esforzarte, y vas a regresar a cumplir una misión. Que de hecho ya la estabas cumpliendo, solo es que vas a tener que continuar con esa misión. Y van a venir otras, ¿no? Una de esas señales que ya me habías mencionado en alguna ocasión. Ajá. Entonces, yo elijo sí, y a partir de ese momento sentí que la infección se fue. Así como, ya. Sí a la vida. Sí a la vida, pero pues obviamente... Con las consecuencias que esto traía, viene la recuperación, ¿no? Sí. ¿Y dónde vienen estas señales con el paso del tiempo? Que la recuperación fue al 100. Es decir, no quedaron secuelas. Wow. Con que en ese momento los pulmones sí tenían fibrosis. Por supuesto que hay un trabajo médico y hay un trabajo de terapia, hay un trabajo de recuperación y de mucha disciplina. Pero aún con todo y eso podrías quedar con secuelas. Sí. Tampoco hubo secuelas en la parte neurológica, porque recuerdo que ya en el proceso de la recuperación vinieron 2 grandes coágulos muy aparatosos, muy aparatosos. Eso no, el primero no le tocó a ella ni el segundo. Ya lo empezó a dejar solito. Pero el primero fue, para mí fue como media hora, pero yo creo que han de haber sido como 3 minutos, una cosa así. Empecé a sangrar por la nariz y no se paraba. Con nada. Con nada, ni aunque me acostara o me pusiera como nada, así, mira. Solo que yo no comprendí que lo que estaba sacando era el coágulo. Okay. O sea, no era un tema de que me estaba desangrando. Sino estaba limpiando para que no quedara secuela. Ya después entendí eso. Era, pues, pero en el momento del trauma. Vas a quedar sin secuelas porque la mente va a quedar bien al 100, o sea, no vas a tener problemas. Era parte de esas señales, digamos. De la limpieza. Y el otro coágulo que me llegó fue ya en ese momento en que yo empecé a intentar reactivar, pues, manejar, ¿no? A manejar, etcétera. Eso me pasó en el coche. Iba yo manejando y ¡bum!, que viene otro coágulo. Ya no fue tan fuerte, dramático como ese, pero ahí duró un rato. Y algo que sí les voy a compartir, pues no sé, yo posiblemente mucha gente no lo crea, ¿no? Pero pues eso fue algo que sucedió. Y una de las personas que yo veía en este proceso de la transición, cuando estaba en crisis, con fiebre, etcétera, o que podríamos decir incluso que estaba alucinando, yo la vi en el crucero de esa persona. Y esa persona estaba con unas gardenias. Y era muy impactante para mí porque pues era una persona que tenía un problema físico en la cara y nadie lo notaba, o no, por lo menos no veía que la gente se sorprendiera, pero yo sí dije, bueno, pues a lo mejor sí estoy alucinando, pero estabas muy alerta todo, sí, estaba, ¿no?, muy alerta, y Sí. entonces le dije a Moni, ¿sabes qué, Moni? Vi una persona así, vamos a acercarnos, yo creo que necesita que lo ayudemos. Y bueno, pues ella también lo vio, entonces no hay duda de que así pasó. Efectivamente, llevaba las gardenias y pues ya nos acercamos, lo ayudamos y sentimos que el mensaje que él nos dio fue muy contundente, es Dios los bendiga. Entonces, han venido como muchas señales, no es la única, me parece que
que por lo menos nosotros interpretamos dónde están esos episodios, cuáles son los retos que nos tocan vivir. Creo que en una buena medida cada episodio nos va preparando para los siguientes desafíos que vienen y que, bueno, no están tan fáciles, son como verdaderamente desafíos importantes. Pero creo que, como bien dices, sí, el tener la fortuna de ir juntos es que solamente así vamos a poder llevar a cabo esta misión. Solo en este compromiso de pareja, este compromiso social, esta decisión. A lo mejor para algunos cuando decimos amar es una decisión, el amor es una decisión. Algunos pensarán, no, espérate, el amor es un sentimiento, es una emoción. Lo es, pero es más una decisión. Porque, por ejemplo, tú cuando tienes enfrente a alguien y tienes la posibilidad de ser infiel y decides no ser infiel, decides amar a la persona con la que y respetar. ¿No? Entonces, en ese sentido es una decisión. Sí. Cuando tienes una diferencia con tu pareja y decides, vamos a arreglar las cosas. O decides irte, es una pues decisión. Es una decisión, ¿no? O sea, sí. Decides, no, vamos a arreglar las cosas. Porque te amo, vamos a arreglar las cosas. Por eso y por muchas cosas más, el amor consideramos, bueno, al menos yo considero, es una decisión. Incluso las cosas que estás dispuesto a cambiar. Porque muchas veces dices, ay, no, así soy y si te aguántame, gusta, y si te gusta y si no, no. Pero por amor, decides cambiar. Y es para ti, más que para la otra Es persona. Obviamente es para la armonía de ti mismo, pero también para compartir esa armonía con la otra persona, ¿no? Exacto. Amigos, ¿cómo ven? Ahora sí que esto se está poniendo bien interesante. Yo sé que ustedes también quieren parte 2 y lo vamos a hacer. Así es que, por lo pronto, muchísimas gracias por estar pues en contacto en nuestras redes sociales. Gracias obviamente a nuestros invitados, que no los estamos despidiendo porque al ratito vamos a seguir hablando. Entonces, muchas gracias también a Siyu, mi querida Esme, Adi, que están aquí detrás de cámara al pie del cañón. Gracias, Saúl también, Saúl Quintana, por toda esta superproducción que está saliendo genial aquí en Piso 7. Yo soy Magali Pérez, nos vemos en la próxima. Bienvenidos a Expansión Creativa, el podcast. Descubre las claves para tu autodescubrimiento y transformación. Desbloquea tu potencial explorando nuevas perspectivas y estrategias para tu desarrollo personal. Crece en todas las áreas de tu vida. Comenzamos.